¿Qué onda mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí Raxol nuevamente con ustedes. Como están viendo en este momento, mi escritorio tiene instalado Caelestia, pero tiene un gran detalle. Está en KDE Plasma. Así es, ya tenemos Caelestia disponible para KDE Plasma. ¿Quieres ver cómo lo instalamos y el tutorial para poderlo utilizar en tu equipo? Sigue este video que lo vamos a hacer en este momento. Así que vamos para allá para que tu escritorio dé envidia con tus compañeros y amigos. Y bueno mi gente, vamos a comenzar con la instalación de Caelestia en KDE Plasma. Para ello vamos a empezar lo siguiente. Aquí tenemos un Cachi OS limpio, puede ser en cualquiera que tenga KDE Plasma. Entonces vamos a comenzar. Abrimos nuestro navegador de internet. Como pueden ver, está nuevecito, todo está bueno. Vamos a ignorar todo esto, únicamente lo ponemos en español y listo. Ahora vamos a poner en nuestro buscador, vamos a poner Caelestia KDE Plasma. Nos va a salir así y nos va a dar el primer resultado que dice Ladybug Caelestia Docs KDE. Ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer únicamente es irnos hasta abajo. Bueno, no, de hecho está aquí. Aquí está, y vamos a copiar este comando. Vamos a dar Control C y vamos a abrir nuestra terminal con Control Alt T, o la vamos a buscar directamente desde nuestro menú. Lo hago más grande para que lo vean. Vamos a pegar con Control Shift V y nos lo va a dar aquí, ¿no? Aquí lo pueden ver. Le vamos a dar Enter y va a comenzar el proceso de descarga de lo que es el dock para poder realizar la instalación. En este momento están viendo cómo se hace. Nos pide la contraseña y bueno, aquí está verificando servidores y toda la cosa. Nos esperamos a que termine para poder continuar con el proceso. Y como pueden ver, después de que hace la validación, comienza con la instalación y ya nos manda a lo que es el gestor de instalación. Entonces aquí le damos Enter para continuar. Nos va a pedir nuestra contraseña para darle privilegios de instalación. La ponemos y aquí nos dice instalación de paquetes. ¿Qué es lo que nos va a instalar? Vamos a poner que también ponga Tunar. Plasma, aquí viene todo marcado. Shell Preference, podemos poner Fish o Bash o SSH, el que les guste más. Aquí también podemos quitar todo lo que es la caché al terminar la instalación. Y le ponemos Begin Installation. Le damos Enter y comienza la instalación como tal. Aquí podemos ver cómo está haciendo la instalación. Va a demorar un poco y en unas ocasiones nos va a pedir la contraseña. Así que vamos a esperar. Muy bien gente, y como pueden ver, cuando termina aquí ya nos da los siguientes pasos y nos menciona, ¿no?, que ya terminó. Ahora si le quito el zoom, aquí nos dice, ¿no?, es necesario que te deslogues y regreses. Si tu kernel fue actualizado, por favor reinicia inmediatamente. Remueve los paneles de KDE Plasma con SuperD Panel Configuration. Igualmente dice que si quieres editar tu escritorio más tarde, SuperD, clic derecho en Desktop. Ahora, como pueden ver, la instalación tardó 5 minutos 51 segundos. Y ahora nos dice, ¿quieres reiniciar ahora? ¿Quieres loguearte para afuera ahora? Le damos que sí. Nos va a cerrar la ventana y nos va a sacar. En este caso yo les recomiendo reiniciar por cualquier cosa. Entonces yo lo que voy a hacer es reiniciar directamente para que vean cómo va esta parte, ¿no? Voy a entrar a mi Cachi OS que instalé nuevo para que vean este tutorial. Y ya que nos encontramos nuevamente en nuestro menú de inicio de sesión, vamos a entrar normalmente. Disculpen la resolución, no está capturando bien la capturadora, pero de todos modos ustedes lo van a ver bien en sus máquinas cuando lo instalen. Y nos va a mostrar esto. Muy bien, aquí ya nos está cargando el Caelestia. Déjenme ver si puedo hacer que se vea mejor, denme un segundito. Muy bien, aquí ya pudimos reparar lo que es la resolución. Entonces cerramos estas partes. Aquí nos da la bienvenida, como pueden ver ya se empieza a ver diferente. Y aquí nos da la configuración de Power Level 10K, de una vez la hacemos. Le damos que, en este caso le damos que sí. En este caso le damos que sí. Aquí le damos que está en el 1. Aquí
vemos que los iconos están sobrepuestos y pues aquí nos toca cómo queremos que se vea. Entonces a mí me gusta el 2 aquí. Aquí me gusta el 1. Aquí me gusta el 3. Aquí me gusta el 2. Aquí en este caso me gusta el 2. El flat, que es el head, aquí lo ponemos, me gusta el 2. La tail me gusta también el 2. Igualmente lo quiero en 2 líneas. Lo quiero en dotted. No frame left. Aquí nos dice brown frame. Lo quiero en full. Lo quiero separado. Lo quiero con muchos iconos. Lo quiero fluente. Y lo quiero en este caso. Le ponemos yes en este. Y le ponemos aquí 1, que es el que nos recomienda. Nos ponemos Y, que es el que recomienda. Y ya quedó. En este caso ya quedó la terminal. La podemos cerrar. Muy bien, mi gente. Ya que estamos aquí, ahora nos toca quitar el panel, ya que se quedó en la parte de atrás. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir a la parte superior. Le vamos a dar clic aquí en configuración. Nos va a mandar a esta configuración y nos vamos a ir a paneles. Aquí en paneles le vamos a poner en taskbar. Y vamos a cambiar la posición de la barra de herramientas de Caelestia. La vamos a poner en top. Y si se fijan, aquí se ve la barra de herramientas de CatchyOS original. Le vamos a dar clic derecho. Entonces vamos a darle mostrar configuración del panel y vamos a eliminar el panel. Ya sin el panel podemos ponerlo donde queramos nuevamente. Si lo quieren tener abajo no hay problema. Ya que estamos aquí, podemos reiniciar nuevamente porque en este caso no está jalando el menú de inicio para que vuelva a funcionar sin ningún problema. Vamos a reiniciar. Muy bien, en este caso ya se reinició nuevamente. Vamos a acceder, vamos a meter mi contraseña y como pueden ver volvemos a entrar. Tarda un poquito en cargar, nos carga lo que teníamos abierto normalmente. Cerramos nuestro Firefox, cerramos nuestra terminal y aquí tenemos la bienvenida a CatchyOS. Y como pueden ver ahora tenemos un Pushen, está ahí nadando. Y pues bueno, ya nos debería de funcionar todo. Miren, ya funciona el menú correctamente y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tiene de especial este Caelestia aparte de lo visual? Como pueden ver se ve bastante bien. Aquí nos muestra diferentes imágenes dependiendo la hora del día. Ahorita trae un Rengoku. Tenemos nuestro menú de inicio que se ve bastante bien. Aquí está todo. Aquí tenemos para apagar, prender, reiniciar y lo que sea. Igualmente si queremos poner alguna aplicación como favorita la podemos poner. Aquí en esta parte tenemos los iconos ocultos, nuestro calendario, ahorita se los muestro, las conexiones a redes, la conexión por cable, la configuración de Bluetooth, el audio, podemos cambiar inclusive el dispositivo, el modo de energía, ya saben, rendimiento balanceado o ahorro de energía, notificaciones y en este caso el modo para mostrar todo el escritorio. El menú de apagado, ahí lo pueden ver. En la parte superior derecha podemos ver el Key Wipe, que sería un cafeína, que no se apague la pantalla. El Screen Recorder, aquí lo tenemos. Y pues los atajos rápidos, ¿no? El Wi-Fi, Bluetooth, micrófono, configuraciones, selector de color, no molestar, captura de pantalla. Aquí tenemos para oscurecer, reiniciar lo que es la herramienta, que sería Caelestia. No sé qué haga, para que les miento. Y el modo nocturno, ¿no? Igualmente en la parte de aquí tenemos lo que es el dashboard. Aquí tenemos nuestro calendario, el clima, nuestra foto de perfil que queramos poner, el consumo, nuestro reproductor multimedia y el reloj. Aquí el media se pone lo que se esté reproduciendo, incluye YouTube. Performance, podemos ver un pequeño administrador de consumo de lo que estamos usando en este momento en nuestra PC, bastante bueno, bastante intuitivo. En Weather podemos ver el clima de la sección que pongamos, la podemos cambiar en nuestra configuración y tenemos la terminal. Esta terminal todavía no he encontrado qué función darle, ya que le meto comandos y me dice que necesita la terminal con atributos gráficos. Entonces en esa parte. Aquí tenemos nuestras carpetas. Y si le damos clic derecho podemos quitarlas. Ahora bien, podemos cambiar el wallpaper, le damos en wallpaper y style y tenemos esto. Entonces aquí podemos seleccionar el wallpaper que queramos, ya trae algunos.
Entonces lo seleccionamos y se cambia. Ahora bien, si queremos uno diferente, le damos otra vez para que ustedes vean y nos vamos a ir a Wallhaven. Aquí en Wallhaven podemos buscar el wallpaper que queramos, del tema que queramos. En este caso yo voy a buscar Miku. Vamos a buscar Miku y nos va a dar imágenes. Aquí nos dice la resolución y todo. Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Nos la da y la podemos poner si queremos. O bien podemos buscar más, ¿no? No hay problema con esa parte. Y cuando encontremos alguno que nos gusta, por ejemplo este, ¿no? Le vamos a dar en Download y Set. Y lo setea de inmediato como fondo de pantalla. Lo cerramos y se nos va a ir a nuestra carpeta de descargas. Aquí, por ejemplo, ya nos vamos a Wallpapers y acá abajo normalmente van a aparecer. En cuanto se acabe de configurar esto, porque tarda luego un poquito. Aquí tenemos el Wallpaper Settings. Si queremos ajustar el color, si no lo queremos ajustar, cómo queremos que se ajuste el wallpaper. Asimismo contamos con el orden y cómo queremos que se vayan mostrando. Si queremos que se vayan cambiando en automático, si tenemos varios. Video wallpapers, no se acepta video wallpapers, ahorita les mostramos. Y efectos del tema, ¿no? Si queremos ponerlo súper oscuro, si queremos ponerlo en islas, la transparencia, si la deshabilitamos o la habilitamos, miren aquí por ejemplo aquí cambia, la base de la transparencia, el blur, si queremos ponerle blur o sin blur, igual varias funciones. Ahora en desktop y tiling, aquí podemos habilitar, queremos mostrar el escritorio de KDE Plasma, o sea los iconos que llega a tener el escritorio original. Los iconos que teníamos al principio. Si queremos iconos especiales, colores vibrantes, Magic Lamp, esto sí no sé bien qué sea. Si queremos usar el Window Tiling, que sería que se comportara como si fuera Hyperland. Los add-ons del escritorio, entonces si queremos líricas, el reloj, lo que es el Auto High Lyrics, el Background Visualizer, que es el de música que estaban viendo. Y si queremos quitar al gatito. Entonces ahí lo dejamos caminando. Igualmente tenemos lo que es el menú de clic derecho. Podemos agregar otros atajos que queramos, el que se nos antoje. Entonces aquí podemos estar agregando nuestras cosas. Los paneles, aquí podemos ver nuestros paneles y hacerle las configuraciones que queramos sin ningún problema. Es el dashboard, que es el de acá arriba. El taskbar, que sería la barra de herramientas, la que movimos para que se pudiera ver todo bien. Después tenemos el launcher, que sería nuestro menú de aplicaciones. Aquí lo podemos ver. La sidebar, que sería esta. Entonces aquí está también la configuración. Tenemos configuración rápida, también la podemos poner o desactivar. Y el overview, que el overview debería de estar por aquí, top left corner. Aquí está. Este es el overview para podernos intercambiar. Aquí está, aquí tenemos network, Bluetooth, sonido, notificaciones, utilidades, batería en el caso de que tengamos laptop, lo podemos quitar, o sea, a mí no me sirve tener batería. Atajos, aquí tenemos todos los atajos que podemos utilizar en este Caelestia. Las apps de Caelestia, que aquí podemos poner nuestra terminal, podemos cambiarla a la que queramos. Y tenemos a Likrati, Kitty o lo que tengamos. Audio también, media playback. Aquí podemos también cambiarlo. File Manager, todas las aplicaciones, servicios. Aquí también podemos cambiarlos y podemos configurar algunas cosillas. El lenguaje también aquí podemos cambiar. Aquí podemos cambiar la localización. Por ejemplo, podemos ponerle CDMX. No, pero podemos poner Ciudad de México. Déjenme, le pongo bien. Miren, me faltó un espacio. A ver si me lo muestra. No me lo quiere mostrar. Aquí puede ver varias ciudades, ¿no? En este caso, por ejemplo, si colocara otra, que sería, no sé, Aguascalientes, le damos a aplicar localización. Y acá arriba, en Weather, nos da inmediatamente la localización de Aguascalientes y el clima. Entonces, eso está bastante bien. Como queremos ver las temperaturas en grados centígrados, la temperatura del sistema, el reloj, a mí me gusta ponerlo en 24 horas y se cambia de inmediato. Actualizaciones, aquí podemos ver las actualizaciones de Caelestia. Entonces aquí le damos en checar y si hay alguna nueva nos va a decir para instalarla.
Plugins aún no están, recuerden que está todavía en desarrollo esta parte. Y acerca de nuestro sistema, ¿no? Aquí nos muestra todo. Y como pueden ver, está bastante bueno. Ahora, las aplicaciones funcionan bastante bien. Como pueden ver, se comportan muy bien. Y lo que me gusta es que tenemos los espacios de trabajo en 1, 2 y 3. Con Super 1, 2 y 3 podemos estar cambiando para movernos rápidamente. Asimismo, todo funciona perfectamente. Ya lo estuve probando en juegos y todo. Únicamente tuve problemas con la captura de pantalla al usar Spectacle. Entonces, en este caso fue el único problema que tuve. Y pues aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Con esta parte. Ah, es acá. Le damos Use Spectacle. Y lo que me pasó, a ver si lo puedo reproducir. Le damos aquí. Este es el fallo que les decía. Al usar Spectacle está grabando esa zona de la pantalla, pero ya no me deja cancelarla. A ver si me permite. Y ya, aquí ya me dejó pararla. Entonces, no te captura la pantalla, te captura video. Hay que tener cuidado con esa parte. Y pues bueno, solo es ese como pequeño detalle, que en vez de estar captura el área, hace un video, ¿no? Pero de ahí en fuera todo me ha funcionado bastante bien, bastante vistoso, muy bonito la verdad. Y pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial de cómo instalarlo, mi gente. Cualquier problema que lleguen a tener, no duden en dejarme un comentario, un like o lo que quieran. Igual si me dejan un hyper, se les estaría muy agradecido. Muchas gracias a los miembros del canal que forman parte de este y por su apoyo que nos dan todos los días. Y por el momento, Reaxol se despide, nos vemos hasta la siguiente. Cuídenselo, lávenselo y séquenselo. Bye bye.